Hola, bienvenidos a una nueva edición de Protagonistas de la Historia, en este ciclo de conversaciones que hemos sostenido semana a semana con don Reinaldo Zapag. Ya hemos llegado al capítulo número 8 de este ciclo de 12 episodios en las pantallas de Canal Vive. Luego de repasar la historia de nuestro país a través del relato de don Reinaldo Zapag, la semana pasada tuvimos un capítulo especial con lo que fue la última entrevista que dio don Patricio Elwin Azócar, expresidente de la República, una conversación que sostuvo con don Reinaldo Zapag. Hoy nos vamos a centrar ya en lo que es la figura de don Reinaldo y también cómo ha llegado, cómo se ha instalado primero en su parte empresarial tan exitosa, y también vamos a estar más adelante relatando la parte académica, que también es muy motivante para don Reinaldo. Obviamente hoy nos acompaña nuevamente acá en el estudio de Canal Vive don Reinaldo. ¿Cómo se encuentra en este nuevo episodio y si pudo repasar esa conversación tan valiosa que usted tuvo con don Patricio Elwin en el capítulo pasado? Bueno, yo me siento muy bien, muchas gracias. Para mí fue muy emocionante esa última entrevista con don Patricio Elwin. Es para mí un recuerdo imperecedero de haber tenido la posibilidad de estar con un gran estadista que tanto entregó a Chile y a su partido. Yo me siento muy orgulloso de la amistad con don Patricio. Exacto, un partido demócrata cristiano al que pertenecía Patricio Elwin, uno de los referentes históricos más importantes de aquella colectividad, y que también representó y sigue representando a don Reinaldo Zapag, quien desde muy joven fue ligado al Partido Demócrata Cristiano a través de la figura, ya también lo hemos conversado en capítulos anteriores, de don Eduardo Frei Montalva, quien lo designa usted en medio de lo que fue la reforma agraria como gerente de finanzas el año 1966 hasta 1970, cuando asume la presidencia de la República Salvador Allende. De esa época, don Reinaldo, me imagino que para usted obviamente clave resulta para lo que fue también después su futuro profesional. ¿Qué recuerda usted de esos años entre el año 66 y 1970? Bueno, es un año de la mística. Es un año que creíamos de corazón que en Chile se necesitaba que la tierra se cultivase. Exacto. Buena parte de la tierra no estaba cultivada. Era necesario darle sentido a este don tan hermoso, regalo de Dios a los hombres, que es la tierra, la Pachamama. Entonces, yo me entregué con ahínco, incluso tratábamos de lograr las mejores condiciones posibles para los campesinos. Viajé a México a comprar sacos de yute para las cosechas, para envasarlas. Y allí mi superfosfato triple que se necesitaba como fertilizante. Ahí conocí también el mundo empresarial de las exportaciones desde México hasta Chile. Tengo muy buen recuerdo de aquella época y todos los esfuerzos que hicimos para que los campesinos progresaran. Era tan difícil. Un campesinado que estaba sin educación, no había escuela, no había salud para los campesinos. Eran semi-esclavos. El patrón le daba un pedazo de tierra y le decía, bueno, aquí, viva aquí. Pero ninguna preocupación para su progreso, para su desarrollo, oportunidades para que se transformaran en personas. Esa fue mi primera experiencia. Entre el año 66 y el 70. Y el 70. Pero se viene el año 70, algo inesperado, fue para nosotros un golpe. Para toda esta mística que pensábamos de que íbamos a transformar Chile y que esa transformación de Chile iba a durar mucho tiempo. Me recuerda un poco lo que está pasando hoy día en Chile, que también vinieron con mucha mística los jóvenes que hoy día se están dando cuenta que, como decían ellos mismos, otras cosas con guitarra. Exacto. A nosotros nos pasó lo mismo. La historia se repite entonces de lo que a usted le tocó vivir junto a Eduardo Frei Montalva. Usted ha hablado cosas muy positivas de don Eduardo Frei, un símbolo, un referente, una persona que quizás es muy distinto a los políticos de hoy. No sé cómo lo ve en comparación a lo que
actualmente tenemos, no solo en la democracia cristiana, sino que también en el mundo político en general. Es que en aquel tiempo no se hacía nada a cambio de otra. Era la más, esto es lo que queremos y esto es lo que vamos a impulsar. Nadie pedía ni un cargo. Hoy día se ve que todo se divide, todos se entregan a los distintos partidos participantes, todo se distribuye, el poder se distribuye, la plata, cuoteo. el cuoteo. Allí nadie pensaba en eso. Freud no pensaba en eso. ¿Quiénes están conmigo en la mística de los valores de la democracia y de los valores del cristianismo? Esos son los que me acompañan. Aquellos que no tienen que solamente que entregar, que dar, que ser servidores públicos. Ser servidor público era un honor. Vladimiro Tomic le hizo entrega al quinto Congreso Nacional del Partido Demócrata Cristiano, cuando ya estaba en el poder, la vuelta a la democracia, y la democracia cristiana tenía cargos de poder importantes. Elwin, demócrata cristiano, y después Frei Ruiz Tagle, ambos demócratas cristianos. Pero él preveía que estaba pasando algo distinto que lo que ocurría en aquel entonces, que ya no era el partido de la mística, aquí habían intereses. Y dijo, si aquí no enmendamos rumbo, dijo Vladimiro Tomic, si no enmendamos rumbo, pronto, muy pronto la democracia cristiana se transformará en una feria de intereses personales, cuando no bastardos. Mira las palabras. Fuerte igual. Cuando no bastardos. Y decía, porque nosotros, en el ideal común, nosotros buscábamos el ideal del país. Y para eso no pedíamos nada a cambio. Queríamos lograr que la conciencia de los chilenos aprobara el proyecto que nosotros queríamos para ellos. Duró los 6 años de Fray Montalva. Y allí entonces, yo estando en la Cora, habiendo hecho a nuestro juicio una gran labor, cambiamos la faz de la tierra. Si la reforma agraria quizás no fue desde el punto de vista productivo todo lo exitoso que podía haber sido, con esta tierra fértil que nosotros tenemos. Pero sin embargo hizo algo tremendamente importante. Se acabó el latifundio que venía de los tiempos del mayorazgo, en que se traspasaban al hijo mayor para impedir incluso la subdivisión, para mantener el poder. El poder político estaba vinculado al poder de la tierra, aunque no se cultivase. Pero soy dueño. La reforma agraria cambió ese paradigma. Ya de este golpe que se recibe después, el año 70, con la elección de Salvador Allende, estos 4 años, me imagino que usted le dejó los mejores recuerdos, buenas lecciones. ¿De qué le sirvió a usted en el futuro toda esa experiencia ganada en ese cargo a fines de la década de los años 60? Bueno, yo quería seguir con los cambios. Y como fui dirigente estudiantil, presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, presidente nacional de los estudiantes de Economía de Chile en un congreso que se realizó en Concepción, buscamos también la democratización de la universidad, del acceso a la universidad, la igualdad de oportunidades. ¿Quién entraba a la universidad? Los hijos de los poderosos, de los ricos. Los pobres no tenían acceso. Entonces, yo me esmeré en esa mística de cambiar para que hubiese igualdad de oportunidades en Chile. Para los campesinos, oportunidades también. Se produce el gobierno de Allende y yo quedo sin trabajo y con en aquel tiempo, 3 pequeños hijos. Formamos con General Arriagada y con Patricio Ares, 2 grandes próceres también de la historia de Chile, formamos una empresa editorial, la Editorial Contemporánea. Esto posterior a su llegada a la Universidad Católica del Paraíso. No, de Santiago. De Santiago. No, esto fue, a ver, lo de Patricio Elwin y General Arriagada sí fue posterior, tiene razón. Perfecto. Lo que, así, cuando yo terminé mi periodo en la Cora, también, ¿qué hacer allí en ese instante?
Y en ese instante, claro, formamos déjame recordarme bien. Sí, formamos la editorial contemporánea. Y paralelamente con eso, se presentó la oportunidad de irme a la Católica. Ah, perfecto. Paralelo, sí. Así que estábamos con la revista contemporánea y yo tengo la colección de lo que publicamos. Y allí entonces había que conseguir aviso, había que conseguir financiamiento. Una revista no es una cosa cualquiera. Abraham Santibáñez era su director. Y tratamos de hacer una revista de muy buen nivel, creo que lo logramos, pero con muchas dificultades para el financiamiento. Y allí me llegó la oportunidad, a través de Jorge Aguad, que Fernando Castillo Velasco y Domingo Santamaría, que estaban de rector y vicerrector de la universidad propiamente tal, querían a alguien que se dedicara a la administración del personal. Mi primer cargo no fue director general, fue director de asuntos del personal de la Universidad Católica. Yo ya venía con el historial de los sindicatos, cosa que es muy largo contar cómo yo llegué a ser asesor de los principales sindicatos del país. Entonces, ese conocimiento que yo tenía de los sindicatos, que yo ya estaba trabajando con los sindicatos en tiempo de Frei Montalva, ya tenía algunas asesorías sindicales. Entonces, llegué a la Católica buscando, claro, un cargo que me daba estabilidad. Era un cargo remunerado, bien remunerado, o sea, relativamente bien remunerado. Pero tenía una capacidad económica para poder vivir con mi familia, que en aquel tiempo yo no tenía los ingresos que tuve después. Me pasaron dos cosas importantes entonces. Que termina el gobierno de Frei y quedo en la calle. Empieza el gobierno de Allende, me voy a la Universidad Católica, pero eso también se produce un golpe de Estado en el año 73 y vuelvo a quedar en la calle. Yo recuerdo cuando estaba en la Cora, todos se fueron, Rafael Moreno, Ramón Downey, Fernando Irarrázaga, Pedro Boich, todos los directores, Raúl Rencoré, el fiscal, todos renuncian. Y yo me quedo a cargo de la Cora. El cargo más alto de la jerarquía en ese instante, habiéndose ido todos los demás, cuando Allende gana, era el gerente de finanzas. No fue fácil porque no sabíamos qué hacer. Allende había designado a David Weiterman como vicepresidente ejecutivo de la Cora. Se demoró en llegar, estaba en un congreso internacional y llega en diciembre. El 4 de noviembre había asumido Allende y llega en diciembre, pasaba la mitad, la segunda mitad, cerca de Navidad. Y entonces yo tenía el encargo de entregarle el mando. En ese momento existía la ley de inamovilidad, por lo tanto yo podía haberme quedado. Claro. Sin embargo, converso con David Weiterman y él me pregunta, ¿y usted qué va a hacer?, me dice. Él tenía ansia de poder cumplir con el programa de gobierno de Allende. Yo le digo, yo me voy a renunciar. Yo noté satisfacción, porque no quería él a alguien que pensara distinto a él. Y se lo dije frontalmente, le dije, yo estoy aquí, seré un cargo profesional, pero es a su vez político. Yo estoy aquí porque soy demócrata cristiano. ¿Y cuál fue la reacción de él cuando usted le informa que no continuaba? No, él lo consideró bastante valiente de mi parte porque yo me quedaba sin nada, sin indemnización, sin nada. Acordamos la fecha, porque estaban mis vacaciones de por medio, y acordamos que en enero yo me iba de la Cora, y así fue. Y ahí fue donde formamos la editorial contemporánea y después viene la petición claro, con conocimiento del cardenal, pero el ofrecimiento me lo hizo Jorge Aguad con Domingo Santamaría y Fernando Castillo Velasco. Y ahí llegué a la Católica. Hasta ese instante la única empresa que había formado la editorial contemporánea. Que tampoco había tenido los resultados, si bien el resultado a usted le tenía satisfecho económicamente. No, eso no me sirve.
Mira, ya financiar la revista era mi mayor éxito. Ya. Pero plata para mí, no. Así que ahí esa fue mi primera aventura empresarial. De conocer entonces que hay que pagar sueldo, que hay que pagar arriendo, que hay que pagar la luz, que hay que hacer todas las cosas como empresario. Pero yo tenía la historia de mi padre. Claro, que llegó acá a Chile. Llegó sin nada. Sin nada. Sin idioma, sin dinero, sin amigos, sin profesión, sin saber leer ni escribir en español. Armas que usted obviamente tenía su familia, tenía contactos, tenía gente, tenía la preparación como para poder levantar esta primera empresa que fue la editorial, pero que todavía quizás no rindió los frutos que ustedes esperaban de manera inmediata, pero sí lo proyectó a algo mucho más importante que vendría después. Pero yo encontré el trabajo en la Católica y ya Claro. El interés en armar empresas propias, no, si tengo este cargo que me permite alimentar y vivir, bueno, me quedaba tranquilo. Pero viene el golpe de Estado. El año 73. El cardenal, en vista que la razón por la cual me voy de la Católica es porque hacen un decreto en donde se acepta una renuncia verbal que yo no había presentado. Jorge Suárez hace un decreto donde me acepta una renuncia verbal porque yo no había querido firmar un decreto que lo había hecho él en concomitancia con los gremialistas, principalmente de la Católica, donde la vicerrectoría económica, amiga del cardenal Silva y apoyada por el cardenal Silva, nos dejaban sin nada. O sea, solamente para llevar el inventario, pintar los edificios, mantener los vehículos, todas tareas administrativas, ni una tarea que tuviese que ver con conducción de política universitaria. Yo no quise firmar ese decreto, de acuerdo con el señor cardenal. El señor cardenal me dice, no lo firmes. Yo en ese momento era vicerrector económico subrogante. El Estatuto de la Universidad Católica señala que si se produce una diferencia entre un rector con un vicerrector, el Estatuto de la Universidad señala que eso lo resuelve la Iglesia, o sea, el gran canciller, mi amigo el cardenal. Yo le cuento todo esto al cardenal y el cardenal me dice, no lo firmes. Pensando que esto sea... Pero la respuesta del otro lado, no firmarlo, es que me llama Suete y me dice, usted al no firmarlo no está aceptando mi autoridad y el que no acepta mi autoridad ha renunciado. Pero si yo no he renunciado, señor, usted ha renunciado, señor. Y me manda el decreto a mi oficina de vicerrector, donde señala que visto la renuncia verbal presentada, acepto esa renuncia verbal. Jorge Guadi era el vicerrector, yo era subrogante. Le informo, él estaba en Brasil. Le informo de todo esto, le informo al cardenal también. El cardenal dice, esperemos que llegue Jorge a ver qué pasa con él que está de vicerrector. Llega Jorge y pide al rector, hay que retrotraer esto, este decreto es inaceptable. El rector dice que no. Con lo cual Jorge Aguad también decide renunciar. Si usted no echa atrás este decreto, Jorge, de una lealtad enorme, si no echa atrás, yo me voy. En ese momento nosotros habíamos hecho una gestión maravillosa en la Católica, reconocida hasta el día de hoy. Habíamos logrado, estábamos empezando la construcción del campo San Joaquín. La Universidad Católica se había puesto pantalones largos. Estaba creciendo enormemente. Entonces, por segunda vez, en poco tiempo, digamos, usted tenía que enfrentar escenarios similares, salidas por temas más bien ligados a temas políticos, la salida del año 70, después del golpe militar, el año 73. En ese momento, es cierto que el cardenal le ofreció administrar los bienes del arzobispado y usted se negó a tomar esta responsabilidad. Y de alguna manera, todo este decreto de renuncia, todo lo que ocurría era fundamentalmente porque se sabía que nosotros le pasábamos al gran canciller de la universidad, que representaba al dueño, a la iglesia, todo lo que pasaba internamente, todo lo que las unidades que se estaban cerrando, todos los conflictos internos, el cardenal estaba al tanto de ellos. Y por lo tanto reprendía a Suet
y él señalaba su disconformidad por la forma como... Entonces le molestaba que el cardenal estuviese tan bien enterado de los problemas que ocurrían en la universidad. Y la mejor manera era sacarme. Pero le aprovechó de vuelta sacando a Jorge Aguad también. Ya habían sacado al rector Fernando Castillo, que incluso, como ellos, al hacerse cargo de la universidad de inmediato, dijeron a Fernando Castillo fuera. Después nosotros, pero de esa manera. El cardenal se sintió responsable, de alguna manera, porque él nos había pedido que nos quedáramos, porque yo también quería irme a la universidad, si se fueron todos. Se fue Fernando Castillo fuera, Ricardo Jordán, secretario general de la universidad, fuera, Alfredo Echeverri, vicerrector académico, fuera, José Salaquet, director general de la economía de la vicerrectoría de académica, fuera. Y aquí ahora Jorge Aguad y Reinaldo Zapag, quedábamos todos los que veníamos con nombramiento y confianza al cardenal. Alfredo Echeverri no quiso quedarse un día con la dictadura, José Saraquet tampoco. Después José Saraquet jugó un papel importante en la Vicaría de la Solidaridad como un abogado que hizo una gran tarea, una gran labor en defensa de los perseguidos. El cardenal entonces se sintió de alguna manera responsable y me pide aceptar el cargo de administrador de bienes del arzobispado. En aquel tiempo había muchos bienes, hoy día el arzobispado tiene bienes, pero está con otra dimensión distinta a la de aquel entonces. Claro, yo había sido siempre empleado de la Cora y de la Católica. Y ahora me están ofreciendo ser de nuevo empleado del arzobispado. Yo medité y pensé en mi padre. Dije, mi padre llegó aquí sin nada. Ahora yo tengo educación, conozco el idioma, tengo cosas, ¿por qué si él fue un emprendedor y un empresario sin nada, cómo yo no voy a hacer lo mismo? Y dije, yo no quiero ya vivir más, depender de un empleador. Así ¿ese fue el motivo que le lleva a decirle, y se lo explicó así al cardenal usted? No. ¿Qué le dijo al cardenal? Le dije al cardenal que pensaba iniciar actividades por mi propia cuenta. Ya, pero no que no querías depender de otra persona para trabajar. No se lo dije porque consideraba que eso era como si me lo estaba ofreciendo el cardenal. Pues, claro. No, era muy difícil para mí decirle eso. Pero para mí adentro, le dije, si mi padre hizo lo que hizo, yo que tengo mucho más medios, educación, todo lo que tengo, profesional, ya era profesor de la universidad. Le dije, yo tengo que tener iniciativa propia, ser un emprendedor, crear empresas y administrarlas. Y pese a que tenía esta experiencia de la editorial, pues ya tenía esta experiencia... Sí, pues una experiencia en la cual no nos fue bien, pues sí, la correcto, por lo mismo quizás es eso mismo, ese fracaso entre comillas de no conseguir lo que ustedes quizás buscaban, tampoco lo amilanó para no tomar esta decisión y seguir adelante con esta independencia y de emprender y tomar otro camino, distinto al que hasta ese entonces llevaba. Y allí con Jorge Aguad, mira, mis vinculaciones fue la empresa contemporánea, está Genaro Herrera, un hombre político, y el ministro Alejandro Ales, con ella fui socio. Y ahora, ¿qué hacer? Esa empresa no prosperó. Yo dije, voy a formar con Jorge Aguad, que habíamos salido de la Católica juntos. Él, con una lealtad enorme, solidarizó con el problema que yo tenía con el rector Suete y con los gremialistas. Y decidimos formar una empresa de ingenieros consultores, que se llamó ASEC, Asesores Consultores, Empresas y Cooperativas. ¿Esto ya en 1975? 1975. Entonces, esa fue mi segunda experiencia empresarial. No fue fácil. Bellavista Tomé, una empresa textil del sur. Jorge Aguad estaba asesorándola, con muchas complicaciones que tenía Jorge Aguad, con mucho ímpetu y fuerza por sacarla adelante. No lo logró. Las cooperativas para los militares, ya estábamos en tiempo militar, las cooperativas no era tema para los militares. Así que formamos la empresa de ingenieros consultores.
Y precisamente respecto al escenario político que se vivía en ese entonces, años 75, los primeros años del gobierno militar, me imagino que aún más complicado tomar este tipo de decisiones en un escenario tan incierto. Muy complicado porque yo tenía necesidad de alimentar mi familia. Entonces me dediqué a cosas, claro, bien poco académicas. Por ejemplo, a comprar y vender automóviles. Compraba y vendía automóviles. Y eso tenía personas que se encargaban de eso, que yo los conocí. Y eso me permitió tener algún ingreso, mientras se cimentaban y se creaban las empresas en momentos tan difíciles. La empresa de ingeniero consultor empezó a tomar cuerpo. Nos empezamos a presentar en propuestas. Ganamos una propuesta importante con la Municipalidad de Las Condes. Pero yo tenía todo el estigma de amigo del cardenal y opositor al régimen militar. Cuando las alcaldías eran todas militares, todas militares. Eso era también llamativo, porque en el fondo, alcalde de Las Condes, gente de derecha, militar, designada, versus su cercanía con el cardenal, su cercanía con el Partido Demócrata Cristiano, su cercanía con el mundo contrario al de ellos. ¿Cómo lo hizo para navegar contra eso? Ahí pasó una cuestión notable que yo quiero mencionarle aquí. Porque se hizo un cambio había un militar y se nombra a quien había estado a cargo de comercio, que tenía una cadena de electrodomésticos, Heffer, y cuyo gerente y dueño era don Jorge Martínez. Don Jorge Martínez llega a la alcaldía y nosotros ya habíamos ganado una propuesta de la construcción del centro cívico de Las Condes. Y también el alcalde anterior nos había encargado otras tareas menores. Pero el tema fundamental era la construcción del centro cívico. Lo habíamos ganado. A SEC. Yo me acuerdo que estaba mi amigo Patricio Gross, que era el vicerrector de comunicaciones de la Católica, Jaime Silva Arancibia, otro arquitecto. Con ellos nos asociamos para presentarnos en esa propuesta. Llega Jorge Martínez con la indicación, a mi juicio, todavía se le puede preguntar porque él está vivo todavía. Entonces, él sabía todo el background mío, demócrata cristiano, amigo del cardenal, opositor a la dictadura. Y este señor aquí, teniendo algunas consultorías con dinero de la alcaldía de Las Condes, en aquel tiempo totalmente militar, del gobierno militar. Así que él yo le había entregado algunos informes y me contaron internamente de que cuando se le entregó el informe, no se lo entregué yo, lo entregué por la oficina de parte. Le dicen, aquí está uno de los estudios encargados a don Reinaldo Zapag con la empresa ASEC. Él dice, Reinaldo Zapag, esto tiene que ser una mugre, dice, y lo bota al suelo. Se enfermó. Al enfermarse, la secretaria recoge el informe y le lleva toda la correspondencia que tenía que resolver a su casa cuando estaba enfermo. Y le entrega y le dice, aquí están los estudios de la empresa ASEC. Él se dedicó a leerlo y no le parecieron que estaban mal, todo lo contrario. Le parecieron altamente cuerdo, que tomaba todas las variables. Yo también considero que era un muy buen informe, pero el empleador es el que manda, pues no yo. Así que nosotros le solicitamos una reunión, una vez que él se había ya restablecido. Él nos da una reunión. Yo me acuerdo que es lo que hoy día, donde está la municipalidad, hoy día está como, hay una cosa cultural, pero antes era todo un edificio. Y en ese edificio había una sala, una mesa de reuniones muy grande, y la oficina del alcalde daba a la sala de reuniones, pero había que abrir las puertas correderas. Y entonces yo llego a la reunión que habíamos acordado. Conociendo este dato de que él había botado al suelo, y yo dije,
¿con qué me voy a encontrar ahora aquí? Se abre la puerta corredera y entra él, tenía como un bastón de mando que solo golpeaba con la mano, saluda, y entonces, pero se para, él quedaba, suponte tú que estar a la mesa, y se para aquí, yo estaba sentado aquí al medio. Y él pregunta, ¿quién es Reinaldo Zapata? Yo levanto la mano y digo, yo soy. Y me dijo algo que me dejó perplejo. Me dice, lo quiero felicitar, don Reinaldo. Yo dije, me está tomando el pelo. Si yo había tenido todo el dato que había votado en mi estudio, lo quiero felicitar por los estudios que usted ha entregado. Yo estaba seguro que me estaba tomando el pelo. No sabía cómo reaccionar. Pero él se acerca y da la mano y me dice, lo felicito, señor Zapata. Y ahí entonces yo empecé a contarle un poco más sobre los proyectos y noté que él tomaba una actitud positiva. ¿Y le hizo notar a usted la primera respuesta que él había, o sea, la primera actitud que había adoptado con el proyecto? Eso lo conversamos después. Ya. Y conversamos varias otras cosas porque él tomó confianza también. Incluso yo lo llevé a almorzar con el cardenal un día. Ya. Porque él tenía un proyecto también para preocuparse de la vivienda social a trabajadores de Las Condes que estaban viviendo en condiciones muy paupérrimas. Pero, ¿qué hizo Jorge Martínez? Me dio su confianza y siguió pidiendo que nos llamaran a propuestas para distintos trabajos y empezamos a hacer la gran empresa de consultoría de la Municipalidad de Las Condes. Yo ya estaba haciendo clases en la Universidad de Chile. Había dejado de hacer las clases de la Católica, porque yo era profesor de la Católica también. Dominique Cachet, cuando supo que yo asumía un cargo importante en la Católica, me invitó como director de la Escuela de Economía a hacer la cátedra de Introducción a la Economía Chilena. Y también otro, Problema Económico Nacional. Tenía 2 cátedras. Cuando salí de la Católica me despidieron de todo. Y entonces esto vino, y ya ahí volví a la Chile, que era mi universidad de origen, a hacer clases allí. Antes que nos escapemos del tema de Jorge Martínez, ¿es cierto que ustedes eran apoderados del mismo colegio? Usted era apoderado de uno de sus hijos, y él también, y no lo sabían al momento de esta situación. No lo sabían, porque él estaba casado con la Aide Cornejo, que murió la semana antepasada. Y la Aide Cornejo era profesora de mis hijos. Ya, perfecto. ¿Había un vínculo? Había un vínculo, pero eso no lo sabíamos en ese instante, lo supimos después. Se enteraron después al conversar, al conversar, claro. Al conversar más de nuestras vidas, de nuestros hijos. Y entonces Jorge Martínez no nos cerró las puertas, sino que nos abrió las puertas. Todo el mundo estaba extrañado, hasta yo mismo, de que con una alcaldía en manos militares, con un intendente que era Carlos Ursúa, un día había que explicarlo en el barrio del Centro Cívico de Las Condes. Yo estaba haciendo clases en la Universidad de Chile y Jorge Martínez me dice, oye, quiero que tú estés allí y le expliques algo a Carlos Ursúa sobre el proyecto. Pero Carlos Ursúa tenía toda la historia mía, así que, pero yo no sabía eso. Así que llegué a la intendencia ahí en Moneda con Morandé, el edificio de la intendencia. Llegué un poco más tarde porque tenía que terminar mi clase y avisé que iba a llegar más tarde. Así que llegué allí y la secretaria me dice, estoy un poco atrasada por mi clase, pero había llamado avisando que no se lo están esperando, vaya. Así que me hace entrar a la oficina donde estaba don Carlos Ursúa. Estaba Jorge Martínez y otras personas. Carlos Ursúa, lo noté estaba en la cabecera, me mira así con cara de absoluta desconfianza. Entonces yo me acerco a él para saludarlo y me presento, Reinaldo Zapata. Y él me dice, ¿usted es Reinaldo Zapata? Sí, digo. Y él tenía una pistola ahí en la mesa. La levanta, me apunta y me dice, ¡fuera! Chuta. Me fui. No tenía ninguna alternativa, no alcancé a hablar nada. ¿Y usted con qué disposición iba a ese encuentro? Porque yo como profesional, yo sentía que era un buen profesional y que iba a ser una muy buena exposición profesional al servicio de, claro, en este caso, de la comunidad de Las Condes. Pero es que el ser un servidor te obliga
O sea, en Las Condes o en La Pintana, da lo mismo, eres un servidor. Y así fue como yo a Jorge Martínez le tengo un gran cariño y admiración. Y le comentó a él después esta situación, me imagino. Él mismo me llamó para darme explicaciones, le comenté esto, pero él se mantuvo firme y no se dio para dejarnos fuera. Era muy fácil, si me habían sacado de la Católica, ¿cómo me echaron? Aquí, no darnos una propuesta o cerrar el capítulo era mucho más fácil. Mucho más fácil. Claro, porque era descartarlo solamente. Claro. Sin embargo, él no lo hizo. Usted eso también se lo contó después a su familia, porque es una situación, no sé, que me imagino que en esa época, quizás, hablando de estos personajes ligados al gobierno militar, quizás pudo ser imaginable o más habitual, quizás, pero tampoco es una situación que uno se va a encontrar todos los días, es una situación complicada e intimidante, además de eso, porque me imagino que usted, más allá de retirarse con el proyecto para su casa, digamos, igual quedó una preocupación de esto posterior a eso. A ver, yo siempre he dicho de que si yo tengo la posibilidad, tenía el ejemplo el cardenal, voz valiente, la voz de los sin voz, y me decían de que yo también era valiente. Yo digo no, porque yo tenía un apoyo muy importante. ¿Qué era el cardenal? Era el cardenal. El cardenal en ese sentido, él siempre me acogió y siempre me aconsejó, pero siempre aceptó que yo fuera valiente como él lo era. Nunca me dijo, no te metas en esto que puede ser muy peligroso. Si yo sentía de corazón que algo tenía que hacer o decir, lo hacía y lo decía. El cardenal también actuaba igual. Eso significó que yo tenía un respaldo. Yo sentía ese respaldo. Y ese respaldo te obliga o no te obliga. Claro, me obliga, pues, más que otro. Yo fíjate que recuerdo una vez, cuando estaba Federici, que quiso cambiar la Universidad de Chile. Y por lo tanto, entonces vino todo un movimiento contrario a Federici. Y yo estaba en eso también. Y las cosas se hacían sin avisar. Y entonces yo un día se me ocurrió estar en contra de las políticas de Federici en la Universidad de Chile y redacté una carta y la fui a pegar sala por sala, porque no te permitían. Sala por sala fui a pegar ese documento donde yo redactaba mi contrariedad a lo que estaba haciendo Federici en la Universidad de Chile, en la Facultad de Economía especialmente. Muchos profesores, no todos, pero algunos profesores se acercaron a mí y me dijeron, pucha, que eres valiente. Yo pienso lo mismo, pero no me atrevo a decirlo. Y me dijeron, mira, vamos en la casa de uno de ellos que vivía ahí en Pedro Valdivia Norte, queremos tomarnos un té y te queremos invitar para felicitarte por lo que has hecho. Fui. Me felicitaron y dijeron que están totalmente de acuerdo con el documento que yo había escrito. Vienen y me dicen, pero te queremos pedir disculpas, porque nosotros, que debíamos también haber adherido a eso, haber firmado junto contigo, hemos sido cobardes y no lo hemos hecho. Y yo les dije, no me digan eso. Ustedes no son cobardes y están de acuerdo con mis ideas. Y eso para mí es lo más importante. Yo sí que sería cobarde si no lo hiciese, porque quiero preguntarle lo siguiente. Yo no vivo del sueldo de la universidad. Tengo otros ingresos que me lo dan las empresas que he podido formar. Y otra cosa más importante, estoy tranquilo conmigo mismo. Y otro mucho más importante, me respaldo don Raúl, el cardenal Silva. ¿Ustedes tienen lo mismo? Tú, le dije a uno de ellos, no pones en riesgo tu familia, porque te echaría Federici al momento si es que tú adhieres a este documento. A mí me echaron, después de eso, claro que me echaron. Pero yo, ¿cuánto ganaba? Es que nada. Porque cuando yo llegué a hacer clase a la Universidad de Chile y quise al principio decir, la quiero hacer ad honorem. Finalmente no se pudo, pero el primer tiempo la hice ad honorem. Y cuando me preguntaban, ¿y por qué ad honorem?
Porque yo les decía, porque cuando yo vine a matricularme a la Facultad de Economía, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile, en la tesorería había un letrero muy grande, de lado a lado de toda la oficina, que decía: devolved con generosidad lo que recibiréis con sacrificio. Sacrificio del pueblo de Chile, que financiaba la educación superior en aquel tiempo, gratuita. Claro, gratuita, yo digo, no fue para mí gratuita, para mi papá sí, porque cuando me decían, usted tuvo la suerte de que usted no pagó nada. ¿Cómo que no pagué nada? Por mis 4 hijos pagué, le puedo mostrar las cuentas de cuánto pagué. Pero mi padre fue el que no pagó por mí. Claro. Pero yo pagué por los demás. Entonces había que devolver con generosidad lo que se recibió con sacrificio. Entonces para mí la carrera académica nunca ha sido una plataforma para lograr algo más o para ganar más dinero, nunca. Sino que focalizado en lo que es el lado de la empresa. La docencia para mí es el amor a ser un servidor enseñándole a los demás. Y así fue entonces como las empresas empezaron a prosperar. Y yo identifico a Martínez porque la verdad es que la cantidad de propuestas que ganamos legítimamente con Las Condes fue muy alta, porque generó que la empresa se pusiese pantalones largos. Bueno, y este fue un inicio de un camino exitoso en este ámbito, lo que relata don Reinaldo en esta primera experiencia ahí, estos proyectos que se presentaban en la Municipalidad de Las Condes. Ya conocíamos lo de la editorial, que quizás no tuvo el rédito que se buscaba, pero dentro de quien lo conoce a usted de cerca y tiene una amistad muy grande es con Roberto Fantuzzi, quien nosotros conversamos con él y le consultamos sobre esta relación, sobre cómo lo ve usted, cómo lo ha seguido de siempre en este mundo del empresariado. Así que vamos a escuchar a Roberto Fantuzzi y vamos a seguir comentando acá con don Reinaldo Zapper. Mira, Reinaldo para mí ha sido casi un padre en términos económicos. Efectivamente me ayudó mucho en un periodo de una crisis enorme que tuvimos en Fantuzzi y también me ayudó en otras actividades. Efectivamente Reinaldo yo lo conocí en la Universidad de Chile, ingeniero comercial, y lo admiraba mucho porque este era demócrata cristiano, pero tenía una facilidad de palabra salvaje, porque tomaba la palabra. Yo no sé si ustedes conocen el personaje, tiene un pequeño defecto en la boca, ¿verdad? Y tiene una personalidad que te arrastra, impresionante. Entonces desde ese momento lo conocí, después lo conocí en el mundo del trabajo. Él estuvo muy dinámico, pero muy dinámico en el tiempo de Pinochet. Estuvo en la Universidad Católica con el cardenal Silva Enrique. Ahí jugó un rol fundamental junto con su amigo Jorge Aguat, que es otro ingeniero comercial de la Universidad de Chile, ¿verdad? Y para mí ahí se jugaban principios y conceptos, ¿verdad? Y él era un gran defensor. Después me tocó que me ayudase en una cosa que lo considero fundamental y que hoy día es una gran debilidad. Constituimos un hogar de menores con 50 niños. Y cada casa tiene 10 niños, ¿verdad? Y su tía, toda la estructura, pero él regaló 2 casas a nombre de su mamá, sus parientes. Y efectivamente el camino de solución a la violencia no es meter más gente presa. Eso, yo creo que tenemos que invertir y insisto, entre comillas, más en los jóvenes, en los hogares de menores. Hay mucha gente muy vulnerable. Y es culpa y responsabilidad nuestra, de la sociedad en general. Y él un gran aporte, estuvo en el SOS, que también era del cardenal. Mira, eso siempre se cuenta en las mismas historias. Mi papá también fue obrero, sí, pero todo eso lo superó. Él es de San Antonio, no sé si te contó, ¿verdad? Es de San Antonio, incluso lo nombraron hijo ilustre, que yo fui a la recepción de él. Y mayor gracia, porque date cuenta, partió con muchas dificultades, tanto porque en esa época el bullying existía, se llamaba de otra manera nomás, y podría haber sufrido, nunca he conversado en profundidad sobre el tema, pero yo creo que lo que más a mí me resalta son las actividades que ha hecho cuando ya tiene su edad, es decir, él debe tener unos 2 años mayor que yo.
y sigue dando la pelea. Date cuenta, tiene unos jardines infantiles que ayuda mucho a San Antonio porque es su ciudad madre. El solo hecho de dar el apoyo a los niños tiene una visión distinta. Es un empresario que nos tiene un poco débil, ¿verdad? Humanizado. Principalmente fue muy activo, nunca fue presidente del Centro Alumno, ¿eh? Si memoria, puede haber sido, ¿eh? Porque tú sabes que la memoria falla, pero terriblemente activo, con una facilidad de movilizar a la gente, y eso llamaba mucha atención, pero siempre por luchas sociales, ¿eh? Por lograr un objetivo, no pelear por pelear. Y también ha sido buen empresario, ha tenido construcción, ha hecho de todo. Y yo creo que hay una cosa que no sé si hay que resaltarlo, para mi opinión personal. Sacrificó muchos años en el mundo académico. Sacrificó porque en Chile es lo más injusto. A los profesores universitarios les pagan una porquería. Y lo digo con esa palabra. Y yo estuve en Japón viviendo 2 meses y lo que más me llamó la atención de Japón, que los mejores pagados, lejos, son los profesores. Más que los ingenieros, más que los doctores, los profesores. También hay una cultura de respeto hacia el tutor enorme. Enorme. Entonces, él estuvo hasta hace poco, date cuenta, él debe tener 83 años, yo creo que hace un año atrás, dejó la actividad académica. Y fue reconocido como, creo que 7 o 8 años, como el mejor profesor dentro de la Escuela de Economía. Y eso es diverso. Generalmente uno es terriblemente egoísta y se concentra en pocas materias. En este caso particular de Reinaldo es diverso. Oye, mira, él no solo la imprenta, ojo, hay que tener cuidado. Él en la imprenta marcó y tuvo actividades dentro de las editoriales, también estuvo aprendiendo, creo, y gracias a eso estuvo en una editorial que creo de la Universidad Católica, etcétera, etcétera. Pero tú sabes que él tiene un libro, ¿tú sabes eso? Tiene libros que cuentan su historia como de la colonia, de cómo llegaron de Siria y toda la cuestión. Pero tiene un libro, que es uno de los libros más vendidos de Chile, que es el libro sobre inversión, sobre proyectos, que todas las escuelas estudian en el libro de él. ¿Sabías eso tú? Sí. Junto con su hermano, creo, ¿eh? Pero yo creo que gran parte lo hizo él. Entonces, eso hay que resaltarlo, porque es un aporte al mundo académico. Y entonces, es tan diverso todo lo que ha hecho, y en el mundo también tuvo una empresa constructora, ha hecho 1000 cosas distintas, y eso es digno de reconocer. Y como anécdota, una vez íbamos a San Antonio en la época universitaria, se nos quedó parado el motor del auto, era un Opel mío. Abrió el motor y le tiró agua, yo nunca... y seguimos andando. No sabe nada de motor, es patuta. Como anécdota, ¿no? No fue un mecánico, yo más nervioso que... Mira, fue un gran cooperador, ¿eh? Pues, porque tiene ese espíritu. Para participar en los gremios, la mayor parte de los chilenos le quitan el poto a la jeringa, que se llama, ¿verdad? Porque efectivamente participar en un gremio que nadie te remunera, si todos tienen el derecho a quejarse, y no solo a quejarse, sino que criticarte sin un aporte. Y Reinaldo fue un gran de ideas, que es lo principal, creatividad. Y eso es muy positivo. Mira, yo en esa época, él tiene un nombre en la Universidad Católica, ¿eh? No me acuerdo el cargo, junto con Jorge Aguad. Ellos se la jugaron. El cardenal fue una luz de esperanza para muchos chilenos, ¿verdad? Porque efectivamente estábamos en la época de los derechos humanos, él se la jugó por algunos conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Reinaldo
con el cardenal tenía como una amistad que va más allá del funcionario de la Universidad Católica, que tiene los mismos conceptos y los mismos principios. Era como, no es la palabra secretario ejecutivo, sino una amistad de concepto, de amor, de cariño entre ellos, porque también se la jugó con el SOS. ¿Tú sabes lo que es el SOS? El SOS está allá cerca de Cartagena. ¿Cómo se llama? Las playas. Yo llego. Maya. ¿Dónde van los curas? Santo Domingo. No, para allá, para Algarrobo. Punta de Chalca. Punta de Chalca, ¿verdad? Un poquito antes de donde tienen la casa Neruda. Y tenían, y eso hay que reconocer, el SOS eran recursos que se conseguía el cardenal en el extranjero, y tenían muchos niños, y muchos niños terminaron en la universidad. Fíjate que yo participo en otro hogar de menores, me tocó un agregado comercial en México que había estado en el hogar nuestro. Mira qué bonito, ¿ah? Un niño que tenía seguramente cero posibilidades, logró llegar allá. Pero él hizo la labor, y creo que fue presidente, no me acuerdo, pero fue uno de los que más la revolvía, porque hay que trabajar mucho en hogares, mucho, fue Reinaldo. Eso es. Ahí estaban las palabras entonces de don Roberto Fantuzzi, la cercanía que tiene con usted, don Reinaldo, que le dice este nombre, esta amistad, este vínculo que tiene con este empresario tan conocido y tan importante en nuestro país. Bueno, ocurre de que él es muy tempranero, hasta el día de hoy. Es de los que está a las 7 de la mañana ya en el trabajo. Y yo también. Entonces ocurre que él llegaba a la Escuela de Economía, a eso la abrían a las 8. Entonces el que llegaba a las 7 o 7 y cuarto tenía que esperar. Yo vivía en aquel tiempo en el pensionado Cardenal Caro de la Universidad Católica, que quedaba en calle 18. Y de ahí me iba caminando, no tenía auto ni dinero tampoco en aquel tiempo. Así que me iba caminando a las 8 o 9 cuadras, que va desde calle 18 hasta República 517, donde estaba nuestra escuela. Y yo llegaba temprano y estaba la escuela cerrada. Pero quien llegaba también temprano era Roberto, que tenía un jeep capotable de color verde. Entonces, bueno, la mañana hacía frío, tan temprano, especialmente en el invierno. Así que yo iba donde él y decía, oye, si me dejaba entrar al auto, a veces le encendía el motor para que llegara a calefacción. Claro. Y ahí empezamos a conversar y nos hicimos muy amigos. Una amistad que dura hasta el día de hoy. Después él fue presidente de ASEXMA, nos juntamos mucho. Él también ha sido un empresario con conciencia social. Cuenta historia en relación con su gran empresa, Fantuzzi, que quebró. Le edité yo un libro a él que se llama Me caí y qué, donde va contando su propia historia, que es una historia, además, muy hermosa. Un testimonio de vida en la cual demuestra todo lo que son sus carismas humanitarios, humanistas. Él un humanista por sobre todo. También yo tenía la aldea de niños de Punta de Tralca y él creó aquí una aldea de niños. Él me pidió ayuda para esa aldea de niños. El cardenal lo ayudó también. Consiguió financiamiento para comprar una hectárea de terreno para los niños. Pero después había que hacer las casas. Entonces yo mismo le ofrecí, yo ya estaba en una situación económica mucho más holgada, y construí 2 casas de concreto, muy bien hechas. Y yo otro, amigo de él, un señor Gelona, construyó hicimos 4 casas con capacidad para 12 niños cada uno. Y ese todavía mantiene el hogar, y su esposa, la Malulem, una mujer extraordinaria, también hace lo mismo, ayuda a esa aldea de niños, para darle oportunidades. Y así fue entonces como había que colocarle nombre a las casas. Y mis casas tienen, las casas que yo construí, que mi familia donó, tienen el nombre, una del cardenal Silva Enrique
y otra el nombre de mi padre, que esos fueron los dos padres que yo tuve en la vida. Porque justamente muere mi padre en el 70 y en el 71 llego a trabajar con el cardenal. O sea, yo tuve dos padres. El cardenal y su padre. Y esa de las casas tiene los nombres de los dos. Una casa se llama Chuc de Zapac y la otra se llama Cardenal Simón Enrique. Esta conciencia social que tiene usted y también destaca de Roberto Fantuzzi, ¿la tienen la mayoría, la minoría de los empresarios exitosos en nuestro país? Hay muchos que sí la tienen, pero muchos que no la tienen. Entonces, como todas las cosas en la vida, hay personas que buscan nada más que la ambición, el poder y el dinero, y otros que buscando también y teniendo ambición y queriendo construir cosas, pero que tienen conciencia social. Sus comportamientos son distintos, aun cuando el objetivo de hacer progresar la empresa sea el mismo. Roberto Fantuzzi nunca hubiese querido que su empresa, Aluminio Fantuzzi, tuviese que quebrar. Pero las condiciones fueron muy adversas, eso para dar un capítulo que él además los describe en su libro, porque ocurrió. Porque además Aluminio Fantuzzi en su momento, en su época, era una de las empresas más poderosas del país. país. Exacto. Lo recuerdo en los años 80, 90. Entonces, obviamente, de estas caídas como tuvo Roberto Fantuzzi, obviamente también los empresarios en general siempre van batallando, pero van saliendo adelante, como usted también lo ha podido hacer. Tuvo una caída en su comienzo, digamos, o quizás no se cumplieron con las expectativas con el tema de la imprenta, pero obviamente después todo esto se pavimentó en grandes éxitos para don Reinaldo y su familia. Hoy hemos conocido también otro lado entonces de don Reinaldo Zapac, ligado a su vida empresarial, a cómo surgió la idea de apartarse, de tener un empleador, de trabajar para la Universidad Católica, la conversación que tuvo con el cardenal cuando le ofreció administrar los bienes del arzobispado, pero no pretendía ser un emprendedor y no solo como lo hizo su padre cuando llegó desde Siria a Sudamérica, primero Argentina y luego se instaló acá en Chile. Su padre lo logró, don Reinaldo también se propuso lo mismo y fue exitoso en lo que inició en la década de los años 70. Don Reinaldo, agradecido de conocerlo un poco más hoy en este capítulo de Protagonista de la Historia, y lo dejamos entonces invitado a reunirnos la próxima semana y a seguir conversando de otra arista también de la vida de don Reinaldo Zapac. Por su atención, muchas gracias. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos la próxima semana en las pantallas de Canal Vive.